¿Una vez o no? Uno. El martes pasado, creo, porque el viernes tuviste tu problema personal. O sea, y- no era un problema, ¿eh? Era un cumpleaños que no podía no ir, básicamente. Pero me enteré en el momento. No era que yo como que, ¿entiendes? Como, es ahora, ¿cómo ahora? Y no podía no ir. Y bueno, eso. Por eso puse tema familiar, porque si era problema era como, no. Así que sí. Y por eso les pedí disculpas, porque si no era que yo no quería dar la clase. La verdad, si me preguntan, estoy cansado. Pero bueno, ustedes también. Pasa que el que la da hace mucho más esfuerzo que el que la escucha, ¿o no? Sí, obvio. Y bueno, además porque fue un día largo, una semana larga, estamos terminando. Bueno, a ver, el tema de hoy, me dijo Ari, ¿hacemos una hora y cuarto? Oh. Em, Bueno, Me dijo Ari que era Oslak, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Leyeron algo? A ver, sí, me vendría bien, les digo por qué, les soy sincero. Ari me dijo Oslak, yo como que tengo algunas nociones, pero yo estoy seguro que si ustedes más o menos me dicen algunas cositas de que leyeron, con esa base armamos la clase. Yo soy muy así como que, un poco a propósito y un poco de dejado que soy, eh, me tomo de lo que ustedes leen, primero como excusa para que lean, y segundo para no estar hablando yo tan alejadamente de lo que leen, ¿vieron? Si no empiezo a decir cualquier cosa y decir, pero no leí esto. Bueno, entonces, y también por pereza propia de no leer el texto que tenían para leer, pero yo sé que si ustedes me van contando lo que leyeron, la armamos. ¿Está bien? En- Y además me gusta como que ubiquemos por qué vamos dando cada tema. ¿Por qué estamos trabajando el texto de Oslak? ¿De qué habla? Un punteo al principio del texto de Dotlack, por lo que leí, nos hace un punteo de tipos de estado, nos da una introducción así sobre las bases del estado en sí, y bueno, después va puntuando Claro. diferentes tipos. Sí. ¿Qué es lo que primero tenemos que decir? ¿Oslak de qué país es? Argentina, Eso es clave. El tipo es argentino. Vive Oslak. Creo que hay un acto en homenaje a Oslak la semana que viene en la Facultad de Ciencias Económicas. Sí. Es argentino y eso es clave. Quiero que sepan, se los digo, no es un dato menor. ¿Por qué? Porque es un argentino que construye un marco teórico para pensar el Estado argentino. ¿Entiendes lo que digo? Y eso es re importante, por eso lo damos también. Porque otros autores piensan los estados de sus países. Y no son todas las conformaciones iguales, aunque muchas cosas se parecen. Entonces Oslac dice, che, yo leí todo esto, pero yo para pensar el argentino tengo que pensar las cosas que fueron pasando acá, que no son las mismas que en otros lugares del mapa del mundo. ¿Está? Y eso es importante. Después, otro tema importante, que fíjense que este tema Estado se inserta en los conceptos de los cuales hablamos la primera vez que venían leyendo con el textito de Rinesi, ¿se acuerdan? Porque todos los que se van sumando, como por ejemplo creo que fue Luciano recién, y pueden poner la cámara, se los voy a agradecer. Los que ya me dijeron que no, como por ejemplo Santiago o Julián, que está en la calle, ok. Y si quieren dejar el micrófono abierto, no me molesta. Todo bien. Bueno, em, ¿se acuerdan que estuvimos viendo los conceptos del libro de Rinesi? ¿Cuáles eran los conceptos? ¿Uno era Estado o no? ¿O era poder, conflicto, poder? ¿Cuáles eran?
¿Recuerdan o no? Conflicto, poder y Estado es uno. Estado y democracia. Sí, falta uno, eran cinco, creo, no estoy seguro. ¿Cinco? Pero bueno, conflicto seguro, que era el motor, Mm. poder, Estado, democracia, y no sé si falta uno, no puedo acordar. Eh, y el Estado es un concepto, ¿correcto? Más allá de la materialidad, no sé, una institución, un edificio, un lugar, una bandera, ¿sí? El Estado es un concepto también. Y no es un concepto cualquiera, sino es un concepto en el que nos referenciamos como comunidad. Pertenecemos al Estado argentino. Pero no siempre existió este concepto para que nosotros, como seres humanos, tuviésemos un centro de pertenencia. Uno podría haber pertenecido a un reino en el pasado. ¿Entienden lo que digo? En cualquier lugar del mapa. En cambio, el concepto Estado, estamos hablando de un concepto de Estado moderno, que es el Estado de la modernidad, que surge a partir del conflicto y de las relaciones de poder y dominación. Entonces estamos parados, de alguna manera, en el tercer momento de los conceptos. Y podríamos hablar, y tal vez lo hagamos. Esperen, esperen, Pau. Tobías, vos que recién te viniste, vuelvo a repetir, perdón que yo insisto con esto porque se dan cuenta que es importante. Pongan la cámara, si están ahí y tienen la cámara, se los voy a agradecer. Lo voy repitiendo a cada uno que entra. Bueno, entonces, estamos en el tercer momento, ¿sí? Que es el de el momento en que aparece el Estado. ¿Vamos a hablar de otros estados? ¿Otras conformaciones estatales modernas? Sí. No sé si antes o después, pero antes que el Estado argentino hay otros estados. Correcto, no somos el primer estado. Moderno, estoy hablando. Moderno significa después del 1600. Eso es moderno. ¿Ok? Es más, voy a decir una cosa más. Moderno, ¿hablamos de esto cuando estuve o no? No me acuerdo. ¿De qué es moderno, qué no es moderno? Díganme por lo menos para no repetirme. Sí, sí, lo habíamos hablado hoy. Habrías escrito en el pizarrón, como cada época, Ah, te autores. agradezco. Ya está. Sí. Entonces, estamos hablando de los estados de la modernidad. Osla que está hablando también de los estados modernos, no está hablando de otro momento que no sea a partir de la modernidad, ¿ok? Y los otros son, por ejemplo, la Revolución Francesa, el Estado de Estados Unidos, siempre hablando en Occidente, ¿ok? Pero no es que nuestro estado es un estado joven, es viejo, si lo pensamos, en términos de modernidad. Porque surge al inicio del siglo XIX. No está muy lejos de la Revolución Francesa o de la independencia americana o de la conformación de los otros estados latinoamericanos en el mapa. ¿Comprenden? Incluso como estado moderno somos anteriores a Alemania, a Italia, ¿sí? Lo que pasa que, miren esto que les voy a decir, que tal vez es re importante, no sé, Oslac, si recuerdan en qué momento lo menciona. Nosotros no somos una nación antes que un Estado. Lo repito, nosotros no somos una nación antes que un Estado, más somos un Estado antes que una nación, ¿sí? ¿Qué sería la nación, la nacionalidad? Nacer dentro de los límites del país. Bueno, no, eso sería Estado, Ok. Como que la nación moderno. como que tiene como una ya identidad, ¿no? Claro, tiene que ver con la idea de identidad. Por ejemplo, miren, no es que lo repasé para hoy, pero no hace falta que tengamos la definición exacta. Es la noción, básicamente, lo que nos interesa, para que ustedes puedan advertirlo. Miren,
La nacionalidad tiene que ver con un conjunto de valores, creencias, una memoria, una misma historia, ¿sí? Una misma bandera, ¿entienden? Un mismo mito fundador, algo que nos aúna, ¿sí? Y que nos hace sentir la necesidad de conformar un Estado. Entonces, nación y Estado no son lo mismo en ese sentido. Ver al Estado como una construcción social y no como un hecho. No sé qué me querés decir, Julián, pero si querés decímelo, ¿eh? Bueno, ya me lo va a decir. Entonces, nación sería el tener un conjunto de ideales entre una misma comunidad. Y más o menos que sí. O sea, O, no es que estoy dando la definición precisa, pero esa es la idea. Miren, les voy a hacer algo muy sencillito. La religión. La religión es re importante. Tal vez acá en nuestro país hay como una tolerancia muy amplia a la diversidad de religiones, pero no es muy normal eso. En general, los estados o estados-nación, que se los llama así, en general tienen una religión, ¿sí? No- y en general son intolerantes a las otras religiones. Vieron que siempre hay problemas de minorías de otra religión perseguidas. Como nosotros no tenemos esos problemas, pareciera ser que somos unos campeones del mundo de la diversidad, pero tal vez tenga que ver con el hecho de que nosotros somos más un estado primero que una nación después. Sinceramente, si lo tengo que pensar, así con ustedes ahora, es la menos de las veces la que se da eso. En general, para que exista un Estado, tiene que existir la necesidad de conformarlo. Le voy a decir otra cosa que tal vez les va a llamar la atención, pero la van a entender. Ustedes escucharon hablar de las multinacionales, ¿no? Y cuando yo digo multinacional, ¿qué es una multinacional? que que está en trabaja. varios países, Claro, pero ¿a qué hace referencia automáticamente? una empresa. En las empresas. Claramente, una multinacional que está acá, allá, que diversifica. Bueno, el concepto multinacional viene de la idea de que había un rey que agrupaba un conjunto de naciones bajo su misma órbita, que le llamaba reino. Si era más grande, un imperio. Entonces, un reino era un estado multinacional, ¿sí? Que era un conjunto de naciones unificadas por la figura del rey. Si el rey no está, se van a las manos. Por ejemplo, España. En cualquier momento, España se quiebra en 1500 pedazos. ¿Entienden lo que digo? Porque se odian. No sé qué saben de España, pero se odian. Bueno, ¿Sí? en Francia medio que pasó lo mismo. En todos los lugares en general Por pasa lo eso. mismo. Les voy a contar, por ejemplo, dónde más, que es totalmente distinto, pero lo mismo. Por ejemplo, Rusia. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? La URSS, era el imperio zarista, ¿cierto? Todos son soviéticos bajo el imperio zarista o después le cambian la forma de gobierno y pasa de zar a república, pero no son cualquier república. Son socialistas que evocan el comunismo y son soviéticas, ¿sí? Por ejemplo, Ucrania es parte del imperio zarista y después parte de la Unión Soviética. De hecho, Ucrania nace como país cuando se desmiembra la Unión Soviética. Entonces ahí nacen un montón de países que siempre en realidad estuvieron en la misma órbita del reino, del zar, y después de la dictadura o del totalitarismo de Stalin. ¿Me siguen esto que estoy diciendo? Y así como Ucrania, todos esos países que están al lado, que son todos los que están, todos los países de la Unión Soviética, no los conozco. Kazajistán, Azerbaiyán todos esos, Letonia, Estonia, Lituania, los ubican, ¿no? Lo que digo. Sí. Sí, Bien. sí. Y bueno, por ejemplo, otro ejemplo más. Por ejemplo, para ser español había que ser católico. No podías ser español si no eras católico. Y perseguían a los que no eran católicos. Y para ser peruano, cambié, acá, también tenías que ser católico. Era un requisito para ser miembro del Estado ser de una determinada religión. Y eso tiene que ver con la nacionalidad.
Y digo todo esto porque ¿qué le pasa a Oxlack cuando quiere empezar a pensar al Estado argentino? Se encuentra con que no hay nación. No sé si lo dijo así, pero yo siento eso. Una cosa que vimos en la clase del martes es que Sí. en el caso de las, las naciones, los estados de Sudamérica, muchos se formaron por los virreinatos. Entonces, por eso hay tanta diversidad en casos como el de Argentina, ya que no se independizaron muchos países desde el virreinato. A diferencia, por ejemplo, de Perú, que, bueno, surgieron ahí algunos que otros. Pero vos cuando decís del virreinato, yo te pregunto, Santiago, ¿cuál virreinato? El virreinato del Río de la Plata. Claro, por eso no, porque como hubo muchos virreinatos, por eso te lo pregunté. Sí, 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 estaba el de Perú Claro. y el de La Plata. O sea, la construcción institucional del virreinato, ¿saben qué año fue? 1776 el Sí, de Coso. sí. Ustedes adviertan que coincide, no sé si saben, con la independencia de Estados Unidos. Y la creación del virreinato, ¿saben cuál fue el motivo de la creación del virreinato por parte de lo que se llamaron las reformas borbónicas de los reyes borbones de España? Acá No. era España en realidad. Acá digo acá América Latina. ¿Por qué arman el virreinato? O los virreinatos. ¿Se imaginan? para que no se expanda la independencia de Estados Unidos. Había mucho quilombo. ¿Está bien? Había mucha idea independentista, mucha idea, más que independentista, la palabra era emancipadora. Sí, esa era la palabra. Mucha idea emancipatoria, tiene que ver con un concepto de Kant que dice hay que emanciparse, hay que hacerse cargo de uno mismo. Y la emancipación viene de la mano de la independencia. Esas ideas venían por parte de la Revolución Francesa, de la Revolución Inglesa, la independencia de Estados Unidos, y empieza a haber mucho, escuchen lo que voy a decir ahora, mucho movimentismo social en todo lo que es los alrededores de Lima, sobre todo donde era la capital del Imperio Inca, ¿correcto? Y había, en la misma época de la independencia de Estados Unidos, muchas muchos antiguos líderes que se autorreivindicaban herederos de los incas, ¿sí? Y que peleaban para destruir a la corona española que tenía su asiento en Lima, como representantes acá en el continente. De hecho, hubo una re importante en 1783 o 4 creo, que fue la de rebelión de Tupac Amaru, que hizo un asedio de la ciudad de Cusco, donde era la antigua capital del Imperio Inca. Y había mucho temor por parte de los reyes Borbones que esto se les desmadrara. Entonces, crean los virreinatos como, ¿para qué? Con los virreinatos, ¿saben lo que aparecen? Las intendencias del virreinato, que son como autoridades administrativas en el territorio. Es decir, más presencia territorial de los españoles en el continente. ¿Sí? Las antiguas intendencias del virreinato son las capitales de las provincias. Y una provincia, conceptualmente hablando, ¿saben lo que era? Era la capital o la intendencia y los alrededores, sin un límite preciso. Esos son las provincias, son intendencias y sus alrededores. Ahora, una diferencia fundamental para tomarme de lo que dice Santiago y para entenderlo de Oslak, del concepto de estatidad o lo que él quiere explicar, es que acá, en Argentina, había muy poca población peninsular o criolla, ¿sí? Que eran los formadores finalmente del Estado argentino, a diferencia de otros territorios de América Latina, en donde había mucha más población, sobre todo más en los alrededores de lo que es Lima o Perú y Bolivia, o lo que era el Alto Perú y Ecuador y toda esa zona andina, ¿vieron? Y ahí en esas regiones, ustedes pueden darse cuenta, lo van a entender perfectamente lo que voy a decir, que la nacionalidad es mucho más fuerte y está mucho más presente. Y que, ¿me entienden lo que digo? Como que hay mucho más valor. ¿Vieron cuando decís viaja al norte porque hay un montón de cultura en el norte? ¿Vieron que dicen voy al norte que está lleno de cultura? En cambio voy al sur y ¿qué hay en el sur? Paisajes.
¿Entienden esto que estoy diciendo? ¿Qué evoca eso? Bueno, que en el norte hay muchos más valores, tradiciones, religiones, rituales, no sé, el día de la Pachamama del 31 de julio, el 1 de agosto, la yerba, los yuyos, las comunidades eh, originarias, el reconocimiento, la comunidad propietaria de las tierras, ¿entienden, no? La cholita, qué sé yo, lo que ustedes se quieran imaginar. La bandera de todos los colores. Bueno, todo eso está muy presente en todo lo que es la comunidad andina y ahí el Imperio Español tiene que hacer una presencia mucho mayor. En cambio acá, de este lado del Río de la Plata, en Buenos Aires, que es una aldea, les voy a decir la verdad, no hay nadie. No es que no hay nadie, pero somos muy poquitos. ¿Saben cuántos éramos recién? Miren, la revolución ¿en qué año fue? 18, 1816, 1810. 10, 1810. Y la independencia, ahí digámosla, 1816. 6. Bien. Ahora, el primer censo argentino, ¿saben quién lo hizo? Roca, no, Rosas. Sarmiento. Sarmiento. Ah, Puede haber sido Rosas, pero no. bueno. Porque en la época de Rosas ni existía la Argentina todavía. Era por las Provincias Unidas del Río de la Plata. Lo hizo Sarmiento en 1869, ¿eh? Y creo que, no estoy seguro, pero creo que no llegaba, éramos 1,5 millones. No, si les digo les miento. No había nadie acá. Porque de eso recién en 1869, pero imagínense ¿Buenos en, Aires o en todo el en país? todo lo que comprendía la Argentina en la época de Sarmiento. Mm. ¿Mm? Ya nos Un habíamos mi- quedado con la Patagonia. Éramos 1.870.000. Ah, te agradezco. ¿Yo cuánto dije? 1.500.000, una cosa así. Ah, oh, estuve cerca, estuve cerca. Gracias, Santiago, por el dato. Hay 1,8. Y eso recién en 1869, es decir, 60 años después de la Revolución. Recién la población, esto creo que lo dice Oslac, lo habrán leído, ¿no? Empieza a crecer con la primera ola de migratoria a partir de esa época. Es más, yo le diría que posterior. O sea, cuando se hace el censo con Sarmiento no había nadie. Por eso, ¿qué decía Sarmiento? Que gobernar, ¿qué era? Poblar. No había nadie. No es que no había nadie, habíamos matado a todas las civilizaciones autóctonas que creíamos bárbaras y no parte de la especie humana, así se los digo tajante, eso era lo que querían los occidentales, y entonces teníamos que construir una nación con occidentales que venían de Europa, porque eh, está en esa época de positivismo biologicista, la idea de Darwin, que vino al país y se los veía a las poblaciones locales autóctonas como si fuesen especies subdesarrolladas, ¿no? Como lo mismo que hacían en África, que encerraban a los chiquitos y los ponían en jaulas para que la gente los viera. Eran ideas que existían Hay, en esa época. hay una polémica ahí con Rosas que dicen que exterminó toda la población indígena del sur, ¿puede ser? Y sí, pero la polémica, ¿cuál sería? ¿Lo hacía? No, bueno, pero no, también se dice como que atacaban a, no sé a quién, pero como que atacaban. No, no, sí, sí, sí. O sea, para poblar tuvieron que exterminar a todas las poblaciones originarias que cultivaban la tierra y que vivían en comunidad y que tenían su nación conceptualmente hablando como sus ideas, sus religiones, sus formas de crear valor, que, que Occidente las veía como, comillas, retrasadas. ¿Vieron esa idea de como que hay alguien que va más adelante y más atrás? No tendría por qué ser así. Ese es un concepto que tomamos de Occidente, de que hay un progreso y que hay alguien que tiene que, comillas, subirse al tren del progreso, cierro comillas, ¿entiendes? No, no tiene por qué ser así. Rosas hizo campañas al desierto, igual que Roca, igual que un montón. Y en esas mismas campañas iban parcelando, se iban quedando con las tierras, iban poniendo militares que se quedaban a morar las tierras a cargo de la vigilancia. Y
Y bueno, íbamos armando de alguna manera lo que es la estructura económica después de Argentina, ¿no? Del terrateniente, del latifundio. Eh, entonces, lo que quería decir para retomar a Oslak es que él se da cuenta que los conceptos de Estado de los países de Occidente no son parecidos a la formación del Estado argentino. ¿Por qué? Porque el Estado argentino se forma antes y se autoimpone la misión, los gobernadores, de inculcar una serie de ideas para construir una nación. ¿Entienden que como que se invierte? Algo de lo que estoy diciendo, ¿lo ven en el texto que estuvieron leyendo o no? No lo leí yo, pero... Yo Bueno, vengo los que lo atrasado también con leyeron. el... Perdón. No, no pasa nada, no pasa nada. Si leen mejor, está bien que me digan, porque así yo ya sé, pero ¿alguno que lo leyó ve algo de lo que estoy diciendo o no? Qué lástima, Julián, que estabas en el colectivo, muy bueno. Qué grande. ¿Lo leyeron o no? Ya sé que Diego me dijo, Diego me dijiste que no, ¿no? Sí, Sí. ¿Y quién más? y sí. ¿Alguien lo Yo no lo leyó? leí porque iba atrasado ya con el de Malamud, pero me acuerdo que habíamos visto en la clase con Ariel de que o sea, Latinoamérica en general había sido al revés, como que están las fronteras formadas en el caso de Argentina por España. Smith, tengo Entonces 30 supongo que puntos. lo que vos decís se relaciona con como desculturizarse de España y armar su propia cultura. No, yo me refería. Lo que pasa que nadie leyó el texto, o sea, de hoy. No. Yo lo leí, pero como con la mayoría de textos no los suelo entender tanto. Bueno. Yo Em, no lo leí, pero siento que en algunas cosas se relaciona mucho con el texto de Malamud. Entonces, como que entiendo los conceptos por relación entre unos y otros. Les voy a decir una cosa. Todos los textos que vamos a leer desde la clase primera hasta la última, todos se relacionan, todo el tiempo. No hay ninguno que no se relacione con otro. Vayan leyendo porque. Pero les hago una pregunta. ¿En la clase de Ari no vieron nada de Oslak? ¿Solamente vieron el de Malamud? Sí, creo que sí. Vimos nos contó un poco los conceptos de estatidad Exacto. que habla Oslak. Ujú. Y lo tienen apuntado yo para que se haga dinámico, si no me la paso hablando, no quiero. Hola, ahí me bajé el colectivo, ahí puedo decir algo. Excelente. Para Julián, Vi mientras, mientras todos buscan, ¿en dónde estás? a una cuadra de mi casa. No, ya sé qué barrio quiero saber. ¿O qué lugar? Parque Patricios. Ah, Parque Patricio. Bueno, fenómeno. ¿Cerca de la cancha de Huracán? Eh, no, estoy cerca del Club San Lorenzo, estoy como entre Boedo y ahí Parque Patricios. Sí, perfecto. Está bien. Bueno. No, una de las ideas más fuertes, igual de lo que ustedes estuvo mencionando y que leí el texto, Mm. es que el Estado no surge automáticamente después de la independencia. Como que la ruptura con España abrió la posibilidad de organizarse y ahí empezar a conformar, pero no garantizó ni una nación ni un Estado. Más bien se fue tipo construyendo muy lentamente y lo que garantizó más la construcción fue los conflictos. Creo que en una parte, a ver, Lo estoy dejando a sino más bien que perdón, es que Dale, estoy dale, dale, cambiando, dale. sino que fue una construcción más bien trágica, como que las afirmaciones del Estado y más bien, y después una nación, fueron todas las batallas que se fueron dando por no tener una idea concreta
de nación ni Estado. Bueno, oigan lo que les voy a decir. Que está bien, Julián. No hay creación de Estado sin conflicto. Eso es básico. O sea, no es que somos exclusivos en que exista un conflicto para que exista un Estado. No, no es una novedad argentina. No hay nacimiento de un Estado sin que no exista antes una guerra. Jamás. ¿Ok? O sea, no hay creación pacífica de Estados. ¿Se acuerdan lo que dijimos con Rinesi? El primer concepto, ¿cuál es? Conflicto. Conflicto. Siempre conflicto. Y como decía Julián, yo pienso que ustedes deberían ponerse una grilla del tiempo, conocerlo, pero no podemos explicar todo. ¿No tienen clase de historia argentina? ¿Tienen? Sí. Historia argentina A tenés recién Argentina en no. carrera. ¿Eh? Tenés historia argentina tenés recién en la carrera. Después tenés historia económica y social, Bien. que bueno, es como inició el capitalismo, cómo surgieron algunos estados, Bueno, esas cosas. el Estado argentino no nace como Estado, nace como ruptura, ruptura y guerra y conflicto, por motivaciones económicas, ¿sí? Porque España monopoliza el comercio con algunos funcionarios locales, porque Francia es un imperio y Napoleón conquista España, y porque se alía con España con Francia e Inglaterra sale a buscar nuevos mercados, ¿correcto? La creación del virreinato, los comerciantes británicos que quieren romper el monopolio español, la, la ruptura con España que se da entre 1810 y 1820 definitivamente, no crea el Estado argentino. Lo único que hace es romper las relaciones con la metrópoli. Y a partir de ahí es empezar a construir un camino sin ideas previas. No es que hay una idea previa, ¿correcto? Si me preguntan si hay una nacionalidad, tal vez la haya entre los dirigentes, pero no hay pueblo, porque al pueblo que existía originariamente se lo extermina. No porque no haya, sino porque en la idea de los dirigentes, los dirigentes son los caudillos, el ejército que se va formando, en la idea de ellos no hay posibilidad de construcción de un Estado-nación con las poblaciones originarias. No, no está dentro de la lógica de lo que es lo correcto, lo normal, no. Lo lógico es construir una nación europea en territorio americano. Por eso hay que poblarlo. Y a partir de ahí hablamos de que estaba vacío, no porque estaba vacío. Esperen un chiquitín. Yami, esperen que quiero que me cierren la puerta. Ahí está. Ahí está. Em, entonces, entre 1810 y 1880 prácticamente no hay Estado. Recién ahí, recién ahí empieza la formación de la que habla Oslak. Esto lo estoy a partir de lo que me estaba comentando Julián, que me dice, bueno, no, hubo una serie de conflictos. Una serie de conflictos no, fue todo conflicto. Fue todo conflicto, todo el siglo XIX completo. Y de hecho el conflicto Pero nunca terminó, no es que ahora no hay más conflicto. Sí. ahí busqué la frase de Oslak, la que dice en el texto, tipo, la guerra hizo al Estado y el Estado no hizo y el Estado hizo la guerra. Creo que la dije bien. Mira, no importa.
no hay Pero creación bueno, estatal sin que haya una guerra y además el sí. Estado muchas veces, la mayor parte de las veces, es de alguna manera la imposición de un orden también para evitar la guerra previa que tuvo como origen a la formación de ese Estado. Si quieren, pónganlo en términos simples, hay vencedores, hay vencidos, hay un orden, ¿sí? Y eso fue producto de una guerra. Y después aparece el Estado. ¿Qué es el Estado? El monopolio de la fuerza física en cabeza de una autoridad reconocida por todos. Eso recién va a empezar a pasar en Argentina en 1880. ¿Ok? Disculpe, profe, ¿podría repetir? Perdón. No, pero a ver, ¿qué dije? Que hubo, a partir de 1980 fue todo conflicto, me parece, lo último que escuché. Todo es conflicto. Ah, ok, pero eso, ok. To- Ok. No, no, todo es conflicto. Lo que pasa es que recién, a partir de 1880, empezamos a conformar el Estado argentino. Ok, gracias. ¿Cómo es Lo que, que... Sí, dígame. lo que Sería, dice Malamud respecto a esto es que la formación de un Estado empieza un poco antes, empieza más o menos a la época de la independencia, pero en 1880 se crea el Estado moderno, que ya con ideas más mercantilistas, digamos. Tendría como que leer bien eso que estás diciendo porque... Creo que decía eso, puede ser que me estoy equivocando, pero No, porque creo viste que que decía eso. dijimos, Estado moderno es la creación de estos estados. Ya lo dijimos cuando explicamos que es a partir de la modernidad. O sea, la formación estatal que estamos creando es moderna porque es sobre la base de un mercado capitalista. Siempre es moderno en el sentido de que estamos tratando de crear un mercado interno libre de aduanas, con instituciones para generar una especie de orden que posibilite el progreso del capitalismo. Entonces, desde ese punto de vista, siempre es moderno, ¿correcto? Ahora, eh, hasta que no. pu- pu- Sí, decime. perdón, No, quiero sí. unir los puntos. Entonces podemos decir que había un orden y, y un progreso, como que era que usaban el orden y el progreso para justificar ciertas cosas y acciones en la nación. Onda, como el orden era la condición para atraer, no sé, capital, inmigrantes y estabilidad, y el progreso funcionaba como justificación a todas estas acciones y servía también para que en el orden, y este orden implicaba también excluir a cierta parte, que eran los indígenas y todo lo que estaban hablando sobre cómo esta gente es subdesarrollada. Yo veo, Julián, como que tenés ganas de, como de sintetizarlo todo. No está mal, Sí, bueno, no está mal, pero escuchá. No se puede sí, sintetizar así. No es que esté mal lo que estés diciendo, atención, no es que esté mal, ¿eh? Solo que todo el tiempo cada cosa que decís es como que nosotros vamos a intentar complejizarla. Entonces, no ok. podemos decir, no, había una idea de que alguien quería imponer un orden y sobre esa base justifica, porque no es que hay como un mega plan orquestado por alguien donde tiene una idea y la va a llevar a cabo. Todo es conflicto y del conflicto van resultando distintas instituciones, fisonomías, cosas que se van generando un poco por el azar, otro poco ideas que son tomadas de acá, llevadas hacia allá. No es tan lineal, ¿entendés? No es que esté mal lo que estás diciendo, pero vos andá con la duda más que con la certeza, porque eso te va permitiendo abrir como puertas para que entren nuevos conocimientos, ¿me entendés? Como, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero por qué pasó a ello? Eso sería. Esperen que voy a, porque me hablan todo el tiempo. Voy a cerrar, no, no quiero cerrar el WhatsApp. ¿Cómo hago para poner que no haya notificaciones en el web WhatsApp? ¿Saben? No existe esa opción. Bueno, En Tiene que ajustes, tener en la, los tres en puntitos. la, bueno, no importa, que no y si pasa nada. no,
Yo Y si sabía, no, tiene que ir a con la configuración. no, ¿saben qué voy a poner mejor? ¿Vieron que las notificaciones aparecen chiquititas a la derecha en el reloj? Voy a poner algo para tapar. Y no las veo. Se me acabó. Eso lo tiene que desactivar de configuración. Usted le dio permiso a Sí, WhatsApp de que le lleguen las notificaciones a la computadora. sí, voy a dejar ahí. Acabo de hacer algo mucho más casero que es tapar. Bueno, eh, voy a Oslac. Oslac, como no puede. Pasa que, como saben que me pasa, como tengo que explicar tantas cosas y sé que hay muchas que no saben y me da pena, pero no puedo explicar todo. No puedo explicar la formación completa del Estado argentino. Sé que tiene a Oslac y quiero decirles las cosas que dice cuando vayan a leer el texto. Oslac dice que, como tenemos un Estado primero y que a partir del Estado vamos a intentar conformar una noción de que él va a llamar estatidad, es una palabra que inventa, ¿sí? Menciona cuáles son los elementos que nos hacen a nosotros hablar de la existencia de una estatidad. Que la verdad pensé que me lo iban a decir ustedes y yo, si no, tendría que buscar entre mis apuntes. Y otra cosa que menciona Oslak, si lo saben, me lo dicen, ¿eh? Sí, ¿Puede ser que lo de estatidad sean los cuatro atributos que tiene que tener para ser un Estado? eso, ¿cuáles son? Dale. Capacidad de exteriorizar su poder, Sí. capacidad de poder, Esas son las capacidades. Yo le iba a decir, pero las capacidades es la noción de estatidad, creo que no es lo mismo. Creo. Dije creo, ¿eh? Puede ser que esté equivocado yo. Léemelas no, igual. lo dio Ariel el martes. Él habló de las cuatro capacidades que tiene que tener un Estado. Sí. Dale, ¿cuáles son las cuatro capacidades? Bueno, capacidad de exteriorizar su poder, capacidad de poner a la autoridad interior en dentro de sus fronteras, ¿Mm? capacidad de ejercer su control y la última, capacidad de internalizar una identidad colectiva. Exactamente. Esa última es la de nación. Yo creo que Oslak dice que si existen, no le pongan en cabeza a nadie, si existen esas cuatro capacidades, ¿sí? Si es posible que en un seno de una comunidad esas cuatro capacidades se desarrollen, es posible entonces crear la noción de estatidad. Yo les voy a decir con mis palabras caseras lo que entiendo para cuando ustedes vayan a leerlo. Estatidad significa que la gente que vive en el territorio advierta que está en el Estado argentino. ¿Entiendes? Porque la gente anda viviendo y no sabe dónde corno está en el año 1820. ¿Sí, dónde estamos? No, este es el Estado argentino. ¿Y cómo es que eso es posible? Bueno, porque estas cuatro capacidades generan esta noción de estatidad. ¿Entienden? Y eso es algo que faltaba porque no teníamos una memoria colectiva, una historia, unos valores. Era todo a crearse y nuevo. Por eso les decía que esto empieza recién en el año 1880. Lo primero que se creó en Argentina, valga la redundancia, cuando se crea la Argentina, lo primero que se crea son sus instituciones. Algo así como si tuviésemos, no es lineal esto, porque Julián ya me lo va a tomar a pie juntillas. No, Julián, tranquilo. Como si tuviésemos, estoy colgando, pero vamos a entender lo que digo. No lo tomes como tipo, esto es así. Instituciones como una cáscara vacía. Instituciones que consolidamos, pero no hay población que, que se ayorne o adapte a esas instituciones. ¿Entienden? Y eso fue algo como una anomalía, si quieren, de la Argentina. Es decir, co- sancionamos una constitución en el año 1853. Primero hubieron otros intentos en 1819, en 1826. Finalmente, en 1853, después de la batalla de Caseros del 52, logramos consolidar una constitución respetada por las provincias más importantes de la Argentina. No, no así nomás. No fue que, bueno, dale, dale, haz lo que quieras. No.
todo medio a regañadientes. Y una vez que conseguimos crear esas instituciones, ¿sí? En cabeza de esas instituciones aparece un gobierno, escuchen la palabra que viene ahora, federal o nacional. Y ese gobierno, con los tributos de los que se sustenta, consolida un ejército. Y ese ejército es el que va a posibilitar una de las primeras capacidades, que creo que es la primera que leyó Agostina. ¿Cómo era Agostina la primera? La capacidad de exteriorizar su poder. Exactamente. Acá está el ejército argentino, somos nosotros, ¿sí? Y somos más fuertes que todas las fuerzas de todos los ejércitos de las provincias. Y si queremos consolidar un Estado, tenemos que tener como ejército argentino la capacidad de, de poder neutralizar a todas las otras fuerzas y que esta sea la única reconocida al interior del territorio. ¿Entienden lo que digo? Y esto es algo que se va a lograr entre 1862 y 1880, básicamente. Yo dije 1880, pero entre 1862 y 1880. Si le quieren poner fecha a esto, tenemos que decir lo siguiente. En 1852 anótenlo, porque no, es la batalla de Caseros. Que es, ¿saben cuál fue la batalla de Caseros? Fue la que enfrentó a Rosas, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la representación de todas las provincias del antiguo virreinato, con o contra el gobernador de la provincia más fuerte que le rivalizaba. ¿Cuál era? Córdoba. No era Córdoba, era Entre Ríos y el gobernador se llamaba José Justo de Urquiza. Y la batalla de Caseros es la batalla entre Rosas y Urquiza, ambos federales. Pero el tema no era si eran federales unitarios. Consulta. ¿Cómo decís todavía? Sí, justo iba a preguntar eso, porque, o sea, en el colegio siempre te enseñaban como unitarios contra federales. Claro, en Pero el después más colegio. en la secundaria te decían como que Rosas nunca se fue por un lado o por el otro. mm, O sea, ¿eso cómo sería realmente? bueno, yo te voy a explicar cómo sería, Tobías. En el colegio siempre te lo explicaron mal. Y yo no sé por qué se empecinan en explicarlo como el orto. Porque después llegan acá y yo tengo que reexplicar todo de vuelta. Y es que les es más fácil decir unitarios federales y ya está. Exactamente, pero bajo la simplificación de unitarios y federales aparece la incomprensión de la problemática argentina, que no pasa por unitarios o federales. La problemática de la Argentina pasa por el control del puerto en el Río de la Plata. Y en realidad, todo el problema no es em, si queremos un poder más descentralizado o queremos un poder más centralizado, sino que todas las provincias, sobre todo las del litoral, Entre Ríos, la Banda Oriental, Santa Fe, Corrientes, quieren sacarle el puerto a Buenos Aires. Giancarlo, si querés poner la cámara, podés ponerla, ¿eh? Como fue el último que entró, el aviso. No pierdo. Gracias. Sí, ¿Se escucha ahí? se escucha No, no, es perfecto. que tengo un problema con la cámara, perdón. Bueno, todos los que tienen problemas con Giancarlo y Nicolás, creo que era, lo van solucionando para el viernes que viene. Cuento con ustedes. Bueno, em, O sea, la batalla esta representaría el decir, o sea, el que Rosas demuestre el poder a nivel nacional, de alguna manera. miren, yo lo hice tantas clases que no tengo ganas de hacerlo ahora, pero ustedes tienen ahí la compu, Sí. pónganse Google Maps, ¿sí? Pónganse Google Maps, ubiquen el Río de la Plata y ubiquen los ríos Paraná y Uruguay, ¿sí? Es importante. Alrededor de los ríos Paraná y Uruguay están las provincias del litoral, ¿correcto? Tienen sus caudillos. El más fuerte es Urquiza, de Entre Ríos. ¿Qué quieren las provincias del litoral?
quieren la libre navegación de los ríos. Y lo que no quieren es que Buenos Aires cobre impuestos por las mercaderías que circulan por ahí, las que entran y las que salen, ¿correcto? Y toda la batalla entre las provincias, más allá del problema que tiene Tobías, que yo lo entiendo, de unitarios y federales, no pasa por ahí, pasa por quién controla ese puerto. Y puntualmente, Buenos Aires, que no quiere soltar el puerto y no lo va a soltar hasta el final, desde el inicio hasta el final. ¿Cuándo va a empezar la Argentina? Cuando la provincia de Buenos Aires pierda su puerto. Y ese puerto pasa a estar en cabeza de una nueva entidad que es la nación. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que no existía antes y que recién va a existir cuando se apropie del puerto, se lo quite a Buenos Aires y le mande la capital a La Plata. Y esta capital, que era la cabeza de la provincia de Buenos Aires, se transforma en la capital federal. No es que es la capital federal porque sí, es porque se la roban a Buenos Aires con su puerto. ¿Entienden? Y eso no es unitarios o federales, eso es, le queremos sacar el puerto a Buenos Aires y que, y que, y, y que se deje de hinchar las pelotas. Entonces, bajo esa lógica es más fácil comprender las guerras. Ahora, cada uno de los intereses de cada una de las regiones en torno de las cuales se agrupan las provincias son distintos en términos comerciales. Los caudillos barra empresarios es lo mismo. De cada una de las regiones tiene diferentes motivaciones económicas, ¿sí? Hay provincias productoras de bienes intermedios, aunque muy rudimentarios, como las provincias de Córdoba, San Luis, ¿sí? O incluso las de Cuyo. Hay provincias litoraleñas que viven de la exportación de lanas y después de granos, ¿sí? Y está Buenos Aires, que primero vive de lo que recauda por el pase de las mercancías por su puerto, y luego con Rosas empieza a desarrollar la ganadería y las estancias de la provincia al sur de la provincia. ¿Siguen esto que yo les digo? Y las peleas se dan entre estas regiones y básicamente, más allá de entonces la dinámica federal o unitaria, Rosas y Urquiza se enfrentan en una especie de batalla final que es el corolario de todas las guerras que se fueron desarrollando desde 1820 en adelante. ¿Ok? En 1853 se sanciona la constitución de la provincia de la Nación Argentina. ¿Qué hace Buenos Aires en ese entonces, después de perder la batalla de Caseros? Buenos Aires decide no participar de la Confederación de Provincias y se queda sola como un estado aparte, como una nación aparte, durante 7 años, hasta 1860. ¿Sabían eso? No, Ok. Es recién, en 1860, en otra batalla, que fue la batalla de Pavón, en la que otro caudillo de Buenos Aires, ya no Rosas, sino Mitre, que es el protagonista siguiente de la historia después de Rosas, vence a Urquiza, o Urquiza se deja vencer, ¿m? Y Buenos Aires acepta, acepta participar del conjunto de las provincias y conformar finalmente la unidad nacional. Esto consolida el texto final que es en el año 1860. Si nosotros tenemos que poner una fecha de la Constitución, es 1853/60. Y a eso llamamos el periodo originario, ¿correcto? Mitre
es el primer presidente de la nación argentina con la provincia de Buenos Aires incorporada. Mitre, escuchen lo que voy a decir ahora, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y de gobernador de la provincia deja de serlo para pasar a ser presidente de toda la nación. ¿Entienden? Deja de ser el gobernador a cargo de la representación de las provincias en sentido internacional para pasar a ser oficialmente el presidente de la Argentina. Y ahí nace la Argentina, 1862, con la asunción de Mitre presidente. Y ahí es que aparecen los conceptos de las capacidades de las cuales habla Oslak. ¿Por qué? Porque es a partir de ese entonces en donde todas esas capacidades que Agostina me mencionaba empiezan a desplegarse. La primera es la de la capacidad de internalizar, ¿cómo era? Su autoridad y que sea reconocida. Que sea Ex- reconocido internacionalmente. claro. ¿Internacionalmente o internamente? No, internacionalmente. Ah, bueno. Exteriorizar. ¿Cómo? Exteriorizar la fuerza. En Sí, Algo el así. no. texto lo dice como capacidad de externalizar su poder. Claro, externalizar no significa el reconocimiento. Va de suyo que para que un Estado pueda sobrevivir, tiene que ser reconocido por los demás estados. No estamos hablando de eso acá. Eso es indefectible, porque si eso no existe, te invaden. Entonces, cuando te reconocen, no te invaden. Pero olvídense de eso, porque lo importante para Oslak es la creación interna, ¿entienden? Es cierto que las autoridades tienen que ser reconocidas internacionalmente, porque si no... Pero externalizar la autoridad significa que todos reconozcan la autoridad federal como la nueva autoridad. No solamente se reconoce en un ejército, se reconoce también en una institución. Por ejemplo, la Casa de Gobierno. Por ejemplo, el Congreso Nacional. ¿Entienden? Los diputados de la Federación. Por ejemplo, una justicia federal, no justicias de la provincia. O leyes federales. Por ejemplo, el Código Civil. ¿De qué año es? ¿Saben? No, 1873. Si ustedes advierten, es de alguna manera el Código Civil una externalización de las autoridades, porque es la ley federal por encima de todas las leyes provinciales que ya existían. Si bien las provincias tenían pequeñas poblaciones y no estaban súper desarrolladas, ya existían, ya tenían sus constituciones, tenían sus ejércitos. ¿Sí? Y ahora hay un Estado nacional que va a imponer su autoridad ante el resto de los ejércitos internos y de las leyes internas existentes. ¿Comprenden esto que estoy diciendo? Sí. No fue fácil, porque hasta 1862 Buenos Aires era la que ejercía esa representación, pero no lo hacía con las leyes nacionales, no existían. Rosas lo hacía, Rosas el caudillo, con las leyes de Buenos Aires. ¿Cuál es la otra, Agostina? Dime la segunda. La segunda es poner la autoridad interior de sus fronteras. ¿Así es? Léeme la vuelta. Capacidad de poner la autoridad interior de sus fronteras. ¿Qué será la capacidad? Estoy pensando. No sé qué es eso. En el texto aparece la segunda como capacidad de institucionalizar su autoridad. Seguramente quedó así medio mal escrito, porque seguramente yo también lo escribí así, por, por cómo lo leyó Ari, Yo o les por di, cómo lo había escrito él. pero igualmente No, pero me gustó institucionalizar la autoridad. Mm. En el sentido de que una institución es, eh, la definición sería como una conducta repetitiva tipificada por actores que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Tipo, ¿qué es una institución? Un lugar en donde entras y cada uno sabe lo que hace, ¿correcto? Y eso se hace de manera repetitiva y todos ya saben que cada uno cumple un rol, ¿sí? Entonces, institucionalizar significa como dar una cierta periodicidad en donde
cada uno de los actores que conforman esa institución saben el rol que tienen. Funciona para cualquier institución. Por ejemplo, en la universidad están los profesores, los alumnos, el servicio de mantenimiento, BDLIA, las autoridades administrativas. En una empresa comercial, lo mismo, el jefe, los empleados, ¿entienden lo que estoy diciendo, no? Y cuando eso se hace de manera repetitiva y decimos se institucionaliza, significa, bueno, ya está, cada uno sabe lo que tiene que hacer y funciona solo con el paso del tiempo. Entonces, institucionalizar la autoridad estatal implica reconocer que, por ejemplo, después de Mitre va a seguir otro presidente, después de estos diputados van a seguir otros diputados, después de estos jueces se mueren van a haber otros jueces. Los Profe, jueces juzgan, los diputados legislan, el ejecutivo ejecuta, el ejército reprime. Perdón que lo diga así, pero funciona así. ¿Entienden? Entonces, la defensa, la organización interna, los papeleríos, el carnet en donde dice vos sos ciudadano, pagar impuestos. Sí, Tobías, decime Tobías, ¿eh? está muteado. Mm, está muteado. Madre mía. Que la tercera capacidad que nombra Oslak es la capacidad de diferenciar su control. Esa en sí no va con la mano de institucionalizar. O sea, cuando vos institucionalizás el Estado, no es como que a veces estás diferenciando, tipo, diferenciando de su control. Sí, O yo sea, no creo van que un poco eso, de lo mismo. sí y no. Esperá, está bueno lo que dijiste. Déjame decir una cosa de la anterior y retomo para entrar a lo que dijo Tobías como la tercera. De la anterior, también institucionalizar su autoridad, saben que implica también el tema de saber que los impuestos que se recaudan lo hace de manera periódica y todos cumplen con esa imposición, ¿correcto? Y sin impuestos no hay Estado, no existe. Entonces, una de las capacidades más importantes es esa. ¿Está eso que acabo de decir? Porque lo estoy diciendo al final, pero yo sinceramente lo hubiese dicho al principio, me olvidé. Pero es lo más importante. Porque no, sin impuestos no hay Estado, porque no hay recursos. Y además, cuando uno paga el impuesto, no solamente eh, significa la creación de una entidad nueva que va a tener capacidades y recursos, sino que además significa pertenezco porque estoy pagando los impuestos, exijo porque estoy pagando los impuestos, y hay un gobierno que responde ante esa exigencia, y entonces se empieza a generar un circuito de mando, obediencia, exigencia, petición, y como que empieza a darse una especie de dinámica institucional estatal. Ahora, Tobías dice diferenciar, como dijiste Tobías, su poder, ¿no? Su control. Claro. Yo pienso que ahí Oxlack, no sé si recuerdo bien, lo dice porque como vuelvo al origen de la clase, vieron que les dije, él tiene que crear conceptos, marcos teóricos específicos para la Argentina, porque que no existe en otro lado. ¿Y cuál es la misión que tiene esta nueva autoridad? Claro, que sepan todos que la autoridad federal es distinta de las autoridades provinciales. Y ahí viene esa idea de diferenciar. Porque si ustedes no saben, pues yo les voy a contar. Cuando se dan en otros lugares donde ya existe la idea de nación, eh, la idea de que hay un monarca y hay un pacto de sujeción, España sería el caso, eh, no tenía necesidad el rey al final del proceso de diferenciar su poder. Tal vez esa fue la pelea que tuvo el monarca con los señores feudales al inicio y esa fue la gran batalla por la construcción de la estatalidad. Pero el rey siempre existió en el origen de esos estados imperiales, es decir, el rey siempre tuvo esa vocación expansiva, ¿sí? Y existe antes que los otros feudos. En cambio, en el caso argentino, el Estado federal nace con posterioridad a las provincias que son anteriores. Entonces,
la misión del Estado federal es mucho más sacrificada, si quieren, y tiene que ir como desde más atrás, remarla más, si quieren, para poder diferenciar su poder del resto de los órganos institucionales que ya existen y son provinciales. Es como que, imagínense que de repente llega un ejército del Buenos Aires a Córdoba y le tenés que decir a los cordobeses, mira, acá se va a cumplir la ley del gobierno nacional. ¿Qué te va a decir el cordobés? No, yo acá voy a cumplir con la ley de Córdoba. ¿A mí qué me importa lo que vos me digas desde Buenos Aires? Yo no te voy a hacer caso. ¿Entienden? Entonces, que un Estado tenga la capacidad, en el caso argentino, porque vos la clase para el Estado argentino, tenga la capacidad de diferenciar su poder del resto de las administraciones provinciales, le da el sentido de estatidad federal, ¿sí? Y ahí estamos, si logra con esa capacidad, si tiene esa capacidad, logra generar esa estatidad argentina. Y eso es un proceso inverso al de las monarquías en otros lugares del mundo. ¿Sí? Comprende lo que digo, que es anterior a las comunidades autónomas. ¿Me siguen esta idea? ¿Se entendió todavía la diferencia, tal vez? Sí, yo lo que iba a decir, o sea, eso no va de la mano también con lo que vos dijiste de los impuestos, como que está haciendo que la gente reconozca que los impuestos es para la nación en sí, no para la provincia. Totalmente. Pero esto, totalmente claro, es así. No es automático. No va a haber una, eh, una automaticidad, digamos, en la diferenciación, en el reconocimiento de los tipos de tributos. Lo que va a haber, esto es muy característico de la Argentina, ¿eh? Lo que vamos a tener en el origen de todo, la formación del Estado argentino en cuanto a los tributos es que las provincias, escuchen que esto es fundamental, y ya está bien la pregunta de todavía. Las provincias, una vez que se crea el Estado federal, acaba la frase importante, no van a perder su capacidad recaudatoria. Es decir, aunque se haya creado el Estado argentino y exista la idea de estatidad, las provincias en el origen, al inicio, no van a perder su capacidad recaudatoria. Es decir, el nuevo Estado federal, la nueva construcción de soberanía federal, va a recaudar, escuchen lo que voy a decir ahora, solo los impuestos del comercio exterior. Nada más, que son los que antes recaudaba la provincia de Buenos Aires. Porque en el origen de la estatalidad argentina, la lógica es robarle el puerto a Buenos Aires. Entonces, cuando las provincias, entre comillas, le roban el puerto y descabezan la capital, ¿sí? La nación que se acaba de construir se queda con la recaudación del comercio exterior, que es como sigue pasando en la actualidad. Esto es desde el origen. Pero, ¿qué es lo que está en la mente de los gobernadores o de los caudillos de las provincias cuando yo digo la nación se queda con los impuestos del comercio exterior? En la cabeza de los gobernadores es nos quedamos con los impuestos del comercio exterior, porque ahora la aduana es nuestra. ¿Entienden? Lo que pasa que con el paso del tiempo, ese estado en los términos de Oxlack, creció y se diferenció de los gobiernos provinciales y creció muchísimo. Y ese estado que las provincias crearon robándole el puerto de Buenos Aires, finalmente se les impuso a las provincias y terminaron siendo las provincias aplastadas por la propia nación que crearon. ¿Entienden? Entonces, hoy, cuando la nación se queda con los impuestos del comercio exterior, uno puede pensar, la nación se robó los impuestos, son de todos. Lo que pasa es que la nación es de todos. Lo que pasa es que los gobernadores no lo sienten como propio. ¿Comprenden esto que estoy diciendo? Pero, además de eso, para agregarle una mayor complejidad, esto va a complejizarlo más, en un determinado momento de la historia de la Argentina, las provincias además pierden su capacidad recaudatoria, pero no la pierden automáticamente.
la pierden mucho más adelante en el tiempo. Es como que se fueron despojando a las provincias de todas sus capacidades para de alguna manera trasladárselas sin quererlo a las capacidades del Estado central. Algo así como que las capacidades de las que habla Oslak se fueron consolidando en el tiempo con muchísima fuerza. Y un día, sin quererlo, las provincias se quedaron sin la capacidad de recaudar, sin ejércitos y prácticamente mendigándole al gobierno central. ¿Entienden lo que estoy explicando? ¿Se entendió todavía? Te lo pregunto porque... Sí, sí, o sea, básicamente con el tiempo fue que realmente se terminó de formar, no es que en ese momento fue todo de una. O sea, lo que tenés que entender, lo que todos tienen que entender, que es que tibiamente, paulatinamente, con el tiempo, se fue consolidando la centralización del poder en, no Buenos Aires físicamente, sino en el concepto de Estado Nacional, con todas las instituciones que responden al Estado Nacional, con su recaudación de impuestos en cabeza de, hoy se llama ARCA, pero era la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Al interior de la Administración Federal de Ingresos Públicos está la DGA y la DGI, la Dirección General de Aduanas para el Comercio Exterior y la Dirección General Impositiva para los impuestos internos y un ejército nacional que tiene capacidad de penetración al interior para intervenir las provincias y en las fronteras para consolidar la defensa nacional. Todo eso es la centralización del poder en cabeza de un poder central que se ha creado nuevo y que fue creciendo poco a poco y que responde a las capacidades que tiene que tener un Estado, como dice Oslak, para crear ese concepto de estatidad y que sea reconocido por todos. Y eso fue lo que fue pasando poco a poco entre 1860 y 1880. ¿Entienden lo que estoy diciendo? De hecho, uno de los elementos fundamentales fue el mecanismo o la herramienta de la intervención federal, que era el ejército nacional interviniendo los ejércitos en las provincias y destruyéndolos, eliminando cualquier tipo de resistencia provincial al poder federal. ¿Está lo que acabo de decir? Y esto ocurrió también en ese mismo periodo. Vamos a la última, que es la cuarta, que es con la que empezamos. ¿Cuál es la cuarta? Capacidad de internalizar una identidad colectiva. Ahí está. ¿Qué significa la capacidad de internalizar una identidad colectiva? Bueno, significa finalmente la construcción de una nacionalidad que nos aúne. ¿Entienden? Que nos identifica con algo de lo, eh, con algún elemento del cual todos sentimos que somos parte, ¿sí? La identidad argentina, ¿sí? En algún momento todos tenemos que reconocernos, más allá de ser riojano, correntino, chaqueño, perdón, santiagueño, cordobés o mendocino, salir afuera del país y decir, soy argentino, no soy pampeano, ¿entienden? Y esto lo va a crear con mucha fuerza Roca, el presidente Roca, ¿sí? Que va a ser el que va a tener a su cargo los festejos del centenario, en donde van a aparecer por primera vez, digamos, una historia de la Argentina. ¿Saben quién es el primero igual que va a hacer esto? Cambio, perdón. Mitre va a ser el primero que va a hacer esto, porque Mitre va a ser el primero que va a escribir la historia argentina. Mitre la va a escribir de acuerdo a su propia idea, a la ficción que él quiere construir de la Argentina, y va a privilegiar más algunos próceres más que a otros, va a eliminar algunas características de algunos y va a resaltar más elementos de otros. Pero más allá de eso, después va a venir el revisionismo que le va a discutir a Mitre. Pero ¿qué hace Mitre cuando escribe la historia argentina? Está creando un pasado común. Mirá, esta es nuestra historia. Estos son nuestros valores, estas son nuestras instituciones. ¿Entienden? Entonces ahí
en esa cuarta capacidad se empieza como a consolidar todo lo otro. Y finalmente lo va a terminar haciendo Roca, creando los símbolos patrios, internalizando, institucionalizando el himno nacional, ¿m? El escudo, ¿sí? Y todos esos elementos que hacen a lo que llamamos la argentinidad, que no fue el origen, fue el final. Advierten, y fue de la mano de la idea de poblar, de la idea de la inmigración, de la idea del progreso que tiene que ver con la educación y educar en ciertos valores, y que en esos valores tiene que estar la idea de la historia argentina, y ahí es como se fue creando, no fue automático. Entonces Oxlack lo que finalmente hace es nos habla de cuatro capacidades para que aparezca la idea de estatidad, que era algo que no existía al inicio y existió al final. Y eso es algo que son conceptos o marcos teóricos que él construye ¿para qué? Para comprender nuestro propio origen, que es diferente a otros. Para que se entienda, nosotros no tuvimos que destruir o mortificar eh, otras naciones. Bueno, las eliminamos antes de que se haya creado el Estado argentino. Después hay todo un revisionismo que es posterior, ¿sí? El reconocimiento de los pueblos originarios, muy posterior. En otros lugares tienen otro tipo de conflictividades, es muy distinto en los lugares donde hay fuerte presencia de comunidades con sus propios valores y creencias que tienen que ser parte de un régimen nuevo. No tuvimos ese tema acá nosotros. ¿Se entendió? No lo tuvimos, digamos, no lo, ojo, vuelvo a mirar a Julián y pienso, no, no es lineal. Por supuesto que uno me puede decir, pero pará, Ezequiel, acá hay un montón de gente. Sí, 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 pasa que pareciera ser como que no hubiese estado, porque matamos a todos porque no los considerábamos parte, hablando grosso modo. ¿Sí? Bueno, escuchen, ¿estamos con esto? ¿Les parece bien como para que vayan a los textos y lean y los traten de interpretar mejor? Sí, sí. Bueno, yo después grabo mañana a la mañana, dejo la clase, bueno, para los que no venían, ustedes ya la vieron, no la van a ver de vuelta, pero ya la vamos dejando a disposición para quien tenga ganas, ¿sí? Ahí en el WordPress, en el blog, yo dejo todo indicado, ¿está bien? Bárbaro. Ok. ¿Estamos? Corta. Cortá, ahí cortó, muy bueno, le hizo el corte Julián. Bueno, buen fin de semana, chicos, chicas. Igualmente. Gracias igualmente. Dale, chau, Buen chau, fin de. Gracias. Chao, chau, chau, profe. Profe. Chao, Chao, Nos vemos. chau, chau.